tanto para realizar inventos o diversos proyectos, o también para amueblar el patio o amueblar incluso dentro de una casa u oficina. Una pequeña banca de trabajo es muy útil. Fabriquemos una. Carpintería fácil, fabricando una banca de trabajo. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Comenzamos en el aserradero. Nuestra banca puede ser de madera usada o de madera nueva. Yo utilizaré madera nueva. Comenzamos. Materiales necesarios. Para este proyecto vamos a utilizar madera nueva. Vamos a utilizar una tabla de 50 por 8 por 1 pulgada. Pero ustedes pueden utilizar madera usada que tengan en casa. Vamos a utilizar también 4 cortes de 2 por 1 por 8 pulgadas. Esta será la referencia para los ángulos o soportes. También utilizaremos 2 cortes de 16 por 8 por 1. Un taladro con una broca de 3/16. Utilizaremos también un martillo, una regla y un flexómetro. Vamos a necesitar también 1 kilo de clavo de 2 pulgadas y media. Procedimiento de construcción. Las medidas de referencia son solo referencias. Tomaremos 10 pulgadas de referencia de cada lado de la tabla. Una vez que hayamos medido, vamos a marcar perfectamente con un lápiz y nuestra regla. Ya que tengamos perfectamente marcado y delimitado el lado de cada uno de los cortes, vamos a remarcar perfectamente. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a taladrar con el taladro y la broca 3/16. Esto será para rutear o perforar y trabajar más rápido y fácil. Vamos a volver a tomar la medida de referencia. Una vez que hayamos tomado las medidas de referencia que hemos sacado, vamos a perforar 8 agujeros a 2 centímetros cada uno en cada lado de la tabla que hemos marcado las líneas. Una vez que hemos hecho esto, vamos a marcar las tablas y las vamos a sentar en el piso y las vamos a alinear perfectamente. Ya que hayamos hecho esto, vamos a colocar un solo clavo en un lado y luego vamos a alinear perfectamente la tabla y colocamos el otro clavo del otro lado. Con esto la tabla quedará perfectamente ajustada y centrada. Una vez que hemos hecho esto, vamos al otro lado de la tabla, colocamos la tabla en el piso y la calzamos de esta forma. Cuando hayamos calzado la tabla de esta manera, vamos a colocar igual 2 clavos en cada lado, para centrar perfectamente la alineación de la tabla. Una vez que tengamos alineado esto, vamos a colocar un clavo, y enseguida de esto vamos a colocar todos los clavos de ese lado. De esta forma nos aseguramos que la tabla queda bien centrada y que está perfectamente acomodada. Vamos a colocar todos los clavos del otro lado también. Esta operación parece un poco complicada, pero es entre difícil y que requiere un poco de técnica. Vamos a medir la tabla de los ángulos. Para ello tenemos que checar que queden perpendiculares a la tabla de abajo, ya que se van a clavar en esa área. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a perforar o rutear las tablitas, de manera que podamos clavar fácilmente, así como están viendo en la imagen. Tenemos que clavar o tenemos que perforar perpendiculares a la tabla de abajo. Ya que hayamos hecho esto, vamos a clavar la madera, de forma que queden perfectamente firmes en los soportes de abajo. Sería buena idea también hacerles unos pequeños taquetes para que queden mejor clavadas y que tengan una mejor forma. Aquí podemos apreciar cómo estamos nuevamente haciendo los ángulos hacia abajo, para clavar perfectamente. Nuevamente clavamos perfectamente los clavos y los dejamos perfectamente fijos de esta forma. Nuestra banquita ya casi queda. Ya nos podemos sentar en ella, ya que quedó perfectamente firme. Ahora lo que vamos a hacer es volar los lados o las esquinas de las tablas que quedaron, o de los soportes. Una vez que hemos volado los soportes, simplemente los vamos a lijar con una lija. Y podemos empezar a darle lustro a nuestra tabla para que quede bien lijada por todos lados. Al parecer, o como pueden ver, es un trabajo que es bastante fácil y es muy útil fabricar una pequeña banca, ya que también sirve para hacer ejercicio. Seguimos volando las esquinas de los otros lados, y ya nos podemos sentar con bastante comodidad. Ahora también lijamos los otros lados, para que quede perfectamente firme y que quede bonita nuestra banquita. Después de esto, nuestra banca ya quedó perfectamente lista. Ya nos puede servir para sentarnos, para hacer ejercicio y para muchas actividades más. Ahora vamos a preparar nuestra pequeña prensa que vamos a instalar en la misma banquita.
El video está disponible en el canal por si desean verlo. Esta pequeña prensa es de mi abuelo y estuvo guardada durante mucho tiempo. Lo único que hice fue restaurarla completamente al colocarle nuevos soportes y soldarla y reforzarla a como están viendo en el video. Fue un día muy productivo de trabajo cuando hice todo esto, tanto la reparación de esta prensa como la banquita que acabamos de fabricar. Esta pequeña banca y esta pequeña prensa va a servir para fabricar muchos inventos, por ejemplo para fabricar guaraches y para cortar llantas para otros proyectos, ya que ahí colocaré las navajas para las prensas o las navajas con las que se cortan las llantas. Después de hacer varios cortes y de pulir y lijar, así queda nuestra prensa finalizada. Ahora sí, regresemos al video. Aquí podemos ver cómo estamos presentando la prensa. Lo primero que tenemos que hacer es medir el lado o el extremo de la banca en donde vamos a colocarla. Y vamos a cortarle algunas 2 pulgadas de distancia para que se introduzca perfectamente la prensa. Una vez que hemos hecho las marcas, las cortamos perfectamente con nuestra navaja. Disculpen por no tener una sierra. Ahora vamos a taladrar unos agujeros para hacer un corte más rápido y más fácil en el área que hemos marcado para cortar. Una vez que hemos marcado con el taladro, simplemente avellanamos hacia los lados para hacer el sacado de la pieza que acabamos de cortar y marcar. Ahora simplemente la volamos con el martillo, de esta forma. Una vez que hemos hecho esto, podemos presentar a nuestra prensa en el lugar donde va a quedar colocada. Vean qué bien queda y vean qué bien va a trabajar con las navajas. Ahora simplemente ruteamos los 2 agujeros para presentar los tornillos en nuestra banca de nuestra prensa de trabajo. Finalmente lo único que queda por hacer es colocar los tornillos para empezar a trabajar. Colocamos los tornillos y simplemente los vamos a apretar. Finalmente apretamos los tornillos de abajo. De esta forma la prensa quedará bien firme en el lugar donde vamos a trabajar y podremos incluso golpear y hacer otros proyectos con este tipo de banca. Nuestra banca ha quedado completamente finalizada. Vean qué bonita está. Una banca de estas mínimo les cuesta algunos 300 pesos. O si la fabrican ustedes con madera reciclada o con madera usada, pues les va a costar muy barato el fabricarla y hacerla. Y les puede resultar muy útil para decorar su hogar, o para tenerla en el patio y trabajar o poner cosas arriba de ella o trabajar con ella. Yo lo utilizaré para hacer trabajos de herrería y para hacer manualidades. Muchas gracias por ver este video y ojalá que les sea de mucha utilidad y que fabriquen una banquita como esta. Cuando era niño se burlaban de mí porque no podía hacer una cosa tan sencilla. ¡Hasta pronto!